Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Si lo que te hemos contado en la primera hora de programa te ha parecido entretenido, prepárate para lo que viene ahora. Enseguida voy a saludar a Eric Fratini. Él es el autor del libro Muerte a la Carta. Vamos a repasar con él algunos de sus capítulos. Por ejemplo, ¿sabes qué cenó Elvis Presley su última noche? ¿O el narcotraficante Pablo Escobar? ¿Y qué cenaría Freddie Mercury la noche antes de morir? No te pierdas esta hora de programa. Ni esta ni la que nos quedan, porque después, dentro de una hora, vamos a recibir a José Manuel Frías, que sacará de su archivo particular el expediente de la masacre de Virginia Tech, que acabó con 33 muertos, acribillados por solo una persona. En la cartelera de cine no hay duda de que esta semana hay una peli absolutamente protagonista. Casi te habrás cansado ya de ver el tráiler. Se acaba de estrenar 8 apellidos catalanes. Jerónimo José Martín nos hablará de este estreno y de muchos más. Y esta noche nos vamos a vestir de gala para celebrar el cumpleaños de la reina del rock, porque Tina Turner cumple 76 años en unos días. Así que, ¿qué mejor ocasión para repasar los grandes éxitos, ojo, de una artista con un récord Guinness por haber llenado ella sola el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro? Más de 180.000 personas. Por tanto, no estamos hablando de cualquiera. Eso es todo lo que nos queda por contarte desde ahora hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. La noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Málaga, capital de la Costa del Sol. Ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital. Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Hoy vamos a transformar el ritmo del programa, los contenidos del programa, porque esta noche vamos a hacer un ejercicio que yo calificaría de ciertamente curioso. ¿Tú te has planteado alguna vez saber qué comieron o qué cenaron por última vez personajes tan conocidos como Hitler o como Elvis Presley o el narcotraficante Pablo Escobar? Porque lo último que cenaron o la relación que tenían con la comida dice mucho de su personalidad, dice mucho de aquello que vivieron o nos hicieron vivir. Ese ejercicio lo encontramos en un libro que es absolutamente recomendable. Su título, Muerte a la Carta, es del investigador y escritor Eric Fratini. Eric, bienvenido a la noche de COPE. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Nada, un verdadero placer. Buenas noches a todos. Bueno, esto de Muerte a la Carta, es decir, ¿qué te lleva a investigar y escribir sobre este libro? ¿Qué problema tuviste tú con la comida cuando eras pequeño? Nada, al contrario, comía demasiado. Me encantaba la comida y me sigue gustando mucho más la comida. Además, el problema es cuando ya llegamos a tener amigos que son grandes cocineros, grandes chefs, y eso ya termina siendo más problema todavía, ¿no?
Yo te diré que, bueno, tú sabes a los temas a los que yo me dedico a investigar, temas de servicios de inteligencia, temas de la política vaticana, temas, digamos, que son muy duros de investigar, ¿no? Digamos que este libro, un día cae en mis manos un artículo sobre Michael Jackson, que era de cómo había pasado sus últimos días Michael Jackson, ¿no? Y una nota que me llamó la atención es cuando se hace público que en la autopsia que se le hace se descubre lo que él ha comido, ¿no? Se descubre lo que él ha almorzado esa misma noche justamente antes de morir, ¿no? Con aquellas famosas imágenes de la evacuación de él en camilla. Y aquello me llamó muchísimo la atención. Total, que yo comencé, pues esto hace de 1 año y medio, 2 años, comencé a reunir personajes, pero como una afición, ¿no? Comencé a recopilar información sobre grandes personajes de qué era lo último que habían comido. Esa información yo la compartí con un gran chef, que tú sabes que es Andrés Madrigal, con 2 estrellas Michelin, y con Juanito Echanove, que todo el mundo conoce como gran actor, uno de los grandes actores españoles. Y por su aspecto, gran comilón también, ¿verdad? Bueno, un amante de la comida absoluta. Y bueno, digamos que nos reunimos como 3 amigos, con otro amigo nuestro, que es Miguel Ángel Linares, que es el editor, y les propuse, tíos, joder, porque además alrededor de una mesa. Y les dije, oye, ¿por qué no convertimos esto en un libro ilustrado, en un libro morbo-gastronómico, donde digamos que yo hago la parte de investigación, Andrés pasa esas comidas a una receta para que la gente que compre el libro pueda hacer esa receta, y Juanito Echanove hace una introducción maravillosa, un texto maravilloso que escribió para el libro, y así fue una aventura de 4 amigos. Bueno, así surge el libro que hoy pretendemos destripar, y nunca mejor dicho, de has dicho morbo gastronómico. Es una manera muy divertida. Bueno, te voy a explicar a ti y a los oyentes la mecánica de esta próxima hora. Voy a ir poniendo sobre la mesa personajes, en algunos casos vamos a repasar brevemente su vida para que ubiquemos bien al personaje, y quiero que me cuentes cómo fueron sus últimas cenas o sus últimos almuerzos, porque de todo ha habido. Vamos a comenzar. Y lo hacemos con uno de los personajes más conocidos de la historia del siglo XX. Me refiero a Adolf Hitler. Eric, ¿cómo fue la relación del líder nazi y la comida durante su vida, y especialmente en sus años como canciller de Alemania? Pues realmente la relación del Führer con la comida fue verdaderamente un choque, ¿no? Y bastante polémica, porque tú sabes que la leyenda que se cuenta es que él era vegetariano, ¿no? Eso es la leyenda que siempre se ha contado, de que él era vegetariano, que a partir del suicidio de su sobrina es cuando él se hace vegetariano. Luego, a partir de los años 70, 80, los historiadores expertos en Hitler comenzaron a sacar información sobre la relación que él tenía con la comida. Y él realmente tenía una relación mucho más rica. No solamente era vegetariano, él también comía carne. Él, por ejemplo, él adoraba enormemente a una chef de un restaurante de Hamburgo donde él siempre iba, Diane Lucas, que le preparaba pues las típicas albóndigas de hígado típicas, las Lebernoll, le preparaba las salchichas bávaras especialmente para él, las Weissmur, que incluso cuando él es elegido canciller, ella siguió cocinándole durante un tiempo. Le gustaba el pichón relleno típico de la zona de Baviera. Es decir, que esa leyenda que se contaba de que él solo era vegetariano no ha resultado no ser cierta. Eso puede estar inducido por los problemas de estómago que tenía el Führer. Bueno, es que él tenía muchos problemas. Al final se decía que los problemas de estómago que él tenía eran realmente por la cantidad de drogas que le suministraba Morell, que era el médico de la Cancillería, ¿no? Él tenía problemas de estómago, decían provocados durante su época como soldado, como cabo durante la Primera Guerra Mundial. Dicen que sufrió muchísimo del estómago por un envenenamiento, entonces que bueno, aquello le había provocado fuertes dolores de estómago y te digo que tomaba muchísimas drogas suministradas por Morell, y aquello le provocaba pues que las digestiones no las hacía del todo bien. Ya, no todos sabemos cuál va a ser nuestra última cena. Digo afortunadamente, ¿tú opinas de la misma manera? Si a ti te gustaría saber cuál va a ser tu última comida o tu última cena.
Pues mira, yo si te dijese, a mí me gustaría, yo soy muy sencillo, unas buenas patatas fritas, huevos fritos, bien fritos con aceite de oliva y unas buenas lonchas de jamón de jabugo, Bueno, ¿no? perdona, eres simple pero un tipo muy sofisticado, ¿eh? Porque eso sí que es un manjar, ¿eh? Sí, sí, un manjar. Y si es posible, ya para rizar el rizo, si me dices alrededor de una buena mesa con la gente que quiero y con mis amigos, ya sería, bueno, el culmen de ahí subo al cielo seguro. Bueno, este tipo, Hitler, organiza antes de suicidarse en el búnker lo que sería su última cena, se rodeó de sus colaboradores, por lo tanto, era una cena muy premeditada, ¿no? Sí, bueno, él ya en los últimos días, estamos hablando ya en abril, en el mes de abril del 45, él se suicida la noche del 30 de abril del 45. Él, digamos que toma una comida que era ya, él cena en el búnker, él come en el búnker, ya cuando ya los soviéticos están ya a punto de entrar y conquistar Berlín. Y su última comida es una comida muy sencilla porque él toma sopa de tomate, espaguetis con tomate, puré de patatas y fiambre de pollo con gelatina. Y eso era la típica ración que llevaba la Wehrmacht, el ejército alemán en combate. Y esa es la única ración y eso es lo que él come. Lo que pasa que dicen que Constant Mansiarly, que está en el búnker, incluso come su última comida con él, su cocinera de toda la vida, Constant Mansiarly, ella le da como un pequeño toque para condimentarle un poco más la comida a Hitler. Y esa fue su última comida. Cuando hablamos de sopa de tomate, ¿se parecen algo al gazpacho nuestro? No tiene que ver. La sopa de tomate es una sopa que se toma en la zona de Baviera, es una sopa muy fuerte, está muy condimentada, no es como nuestro gazpacho. Nuestro gazpacho es mucho más suave, no es tan fuerte como la sopa de tomate que toman. Además, se toma muy caliente, la sopa de tomate se toma muy caliente. A veces le echan una cebolla cruda, se la echan dentro de la sopa de tomate en Alemania. No tiene mucho que ver con nuestro gazpacho. Uno de los hombres de confianza de Hitler, Adolf Eichmann, responsable de la deportación de 3 millones de judíos a los campos de exterminio nazis, también supo que iba a morir. En este caso, después de que el 12 de septiembre del año 1961, el presidente del tribunal leyera los cargos y la sentencia, condenado a muerte por ahorcamiento. Pero, ¿quién fue Adolf Eichmann? ¡Atención! ¡Trabajen! Adolf Eichmann fue el encargado de diseñar y poner en marcha toda la logística necesaria para transportar a miles de judíos a los distintos campos de concentración y exterminio. Fue uno más de aquellos nazis empeñados en acabar con el problema semita, empeñados en conseguir la solución final. Durante años envió a los campos de exterminio a más de 3 millones de judíos. Sin embargo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Adolf Eichmann consiguió borrar de su cabeza todas aquellas muertes y rehacer su vida. Para él todo empezaba de nuevo, lejos de su Alemania natal, en Argentina, donde llegó el 14 de julio de 1950 después de 5 años escondido en distintos rincones de Europa. En Argentina, este exagente de las SS trabajó como mecánico en un taller, vendiendo zumos de fruta, en una fábrica alemana y hasta montó su propia tintorería, sin mucho éxito. Hacía una vida normal, con su familia, con su nueva identidad, repitiéndose una y otra vez que no había tenido más remedio que conducir a todos aquellos judíos hacia la muerte. Así transcurría su vida hasta que un día un judío alemán ciego empezó a sospechar de su vecino. Por las cosas que le contaba su hija, amiga de los hijos de Adolf Eichmann, aquel hombre de aspecto bonachón que se hacía llamar señor Clement, no era otro que uno de los nazis más buscados por el Estado de Israel. Tras un tiempo estudiando al detalle aquella familia, el judío se puso en contacto con los servicios secretos de Israel para desvelar la identidad de su vecino. Tras unas semanas de seguimiento, el cazador de nazis Simon Wiesenthal escribió un informe detallado en el que aseguraba que la verdadera identidad del señor Clement era Adolf Eichmann. Fue entonces cuando se puso en marcha todo el operativo para capturarlo y trasladarlo a Israel. Se trataba de la Operación Garibaldi, en la que participaron 8 agentes secretos israelíes. El 11 de mayo de 1960, Adolf Eichmann bajó del autobús que lo traía a casa después de una jornada de trabajo. Observó, sin darle mayor importancia, que unos hombres intentaban reparar un vehículo averiado en plena calle.
Uno de ellos se le acercó para hacerle una pregunta. Sin más, se le echó encima y lo introdujeron en el coche ya en marcha. Después de aquello estuvo 9 días retenido en un piso franco donde lo interrogaron hasta hacerle confesar su verdadera identidad. Era Adolf Eichmann, responsable de la deportación de más de 3 millones de judíos a los campos de concentración y exterminio. Quedaba el momento más delicado de la operación Garibaldi, montarlo en un avión procedente de Israel con otra identidad y sin levantar sospechas. Lo drogaron, lo vistieron de mecánico y lo introdujeron en la aeronave simulando que iba ebrio. Así llegó a Israel uno de los nazis más buscados tras la Segunda Guerra Mundial. Así fue como el Servicio Secreto de Israel, el Mossad, localizó, secuestró y juzgó a este agente nazi. Fue juzgado a morir en la horca en un día y en un lugar desconocido. Eric, ¿cómo se desarrolló el juicio? Es decir, ¿se confesó partícipe del holocausto nazi? Uy, ese fue una de las grandes polémicas en Israel, porque el resultado final del juicio de Eichmann, yo leí lo que fueron las transcripciones del juicio. Tú sabes que yo estuve 4 años viviendo en Israel como corresponsal. Fue muy interesante porque él no se definía como un asesino, como un criminal de haber cometido crímenes contra la humanidad, ¿no? Él decía que él formaba parte sencillamente que él era una pequeña tuerca de una gran maquinaria. Y además fue muy polémico, tú habrás oído la famosa polémica, porque una de las testigos del juicio de Eichmann fue Hannah Arendt, la famosa filósofa judía, superviviente de un campo de exterminio nazi, y ella, digamos, escribió un libro muy famoso que se llama Eichmann en Jerusalén, donde ella, digamos, de cierta forma disculpaba a Eichmann por haber sido esa pequeña pieza, ese pequeño engranaje de la gran maquinaria criminal que formó el nacionalsocialismo. Qué fuerte, ¿no? Sí, fue muy polémico. Yo te digo porque, claro, digamos que de cierta forma Hannah Arendt, que era judía, digamos que con ese libro ella disculpaba los crímenes cometidos por Adolf Eichmann. ¿Y el juicio fue un juicio mediático, fue un juicio secreto? Sí, además fue el primer juicio que se transmitió mundialmente a todas las televisiones, a las cadenas del mundo. Fue el primer digamos, gran evento internacional transmitido a todas partes del mundo. Y se transmitía todos los días, se transmitía, digamos, se grababa en cintas, en película de 16 milímetros, se hacían copias y se enviaban a 200 cadenas de televisión de todas partes del mundo para los noticiarios. Fue un evento internacional. Bueno, luego hablaremos de esto porque, claro, yo he dicho, se localizó al nazi, se le secuestró y a pesar de haber un secuestro por medio se televisa el juicio. Luego te quiero preguntar sobre eso. En todo caso, en la madrugada del 1 de junio de 1962 fue sacado de su celda, era el día elegido. ¿Cómo fueron sus últimas horas? Bueno, sus últimas horas fueron muy... Él pasó casi 2 años en una prisión, la prisión de Ramla, en la prisión de máxima seguridad de Ramla. Tenía una vigilancia constante las 24 horas del día para evitar que él se suicidara. Y sus últimas horas fueron muy sencillas. Él era un hombre que en sus últimos momentos él leía muchísimo, leía incluso a filósofos judíos. Él era un amante de la cultura judía, incluso Adolf Eichmann. Incluso Adolf Eichmann, antes de ser quien era, es decir, antes de ser el famoso teniente coronel de las SS, el jefe del departamento para asuntos judíos de la Gestapo, él había visitado Palestina y él había conocido, él incluso decían que se había aficionado a la comida kosher, a la comida sagrada de los judíos, ¿no? Digamos que él supo muy bien y conoció muy bien la cultura judía. Incluso algunos biógrafos, no sé si es cierto, no decían que incluso hablaba hebreo, ¿no? Eso nunca se ha sabido. Pero sus últimas horas él las pasa, curiosamente, esperando la muerte, porque a él ya se lo han comunicado que va a ser ejecutado en la horca. Él hasta el último momento, él pidió, por favor, que al ser militar que fuera ejecutado con un pelotón de fusilamiento, pero el Tribunal Supremo de Israel se lo negó. En tu libro Muerte a la carta cuentas las últimas cenas de una serie de personajes. En el caso de Eichmann, leo en tu libro que no cenó nada, pero sí pidió vino, curiosamente un vino judío. ¿Tú crees que él sabía que el vino que había pedido pertenecía a una bodega fundada por judíos? ¿Fue consciente de ello? Bueno, yo creo que no. Yo creo que en ese momento, a punto de morir, a él efectivamente
a él le ofrecen le ofrecen su última cena, que es lo último que quiere cenar. Y él dicen que estaba tan nervioso porque habían sus dos abogados habían pedido ya la petición de clemencia al presidente de Israel, a Isaac Ben-Shif, con la intención de que, bueno, se le concediera por lo menos no la condena a muerte, se le conmutase la condena de muerte y pudiera cumplir condena de prisión de por vida, ¿no? Y no se le concedió, finalmente él fue ejecutado y él estaba tan nervioso que no podía probar alimentos, entonces él pide nada más una botella de vino tinto, y se le sirve una botella de las bodegas del Carmel. El Carmel es una zona de Israel muy rica en viñedos, y curiosamente, pues, son cosas del destino, se le sirve una botella de una de las bodegas fundadas por Edmond de Rothschild, que tú sabes que era la famosa dinastía de la familia de banqueros judíos franceses. Entonces, bueno, son cosas, vueltas que te da el destino finalmente. Oye, con estos personajes tan odiados, con los restos de este nazi, ¿se sabe qué pasó? Pues mira, se sabe que el primer ministro David Ben Gurión, que era el primer ministro de Israel, ordenó que el cadáver, una vez fuera ejecutado, el cuerpo fue llevado a una zona de la prisión de Ramla, donde fue ejecutado, se le incineró y se ordenó que las cenizas fueran esparcidas por el mar Mediterráneo, y el horno crematorio, el horno donde se quemaron los restos de Adolf Eichmann, fuera desmontado totalmente, a su vez desmontado todo el horno, y las piezas arrojadas al Mediterráneo también, para que no se convirtiera en un punto de peregrinación para los neonazis. Correcto. Decía al principio que lo localizaron, lo secuestraron. Sí. ¿Tuvo consecuencias diplomáticas el secuestro de Eichmann sin conocimiento por parte del gobierno argentino? Sí, porque, claro, tú piensas que cuando a él se le secuestra, gobierna Frondizi, que es digamos, Argentina después de la Guerra Mundial se convirtió, tú lo sabes, fueron dos países que dieron asilo a muchísimos líderes nazis que huían de la justicia aliada. Uno fue España, nuestro país, que dio asilo a muchísimos nazis en la época de Franco, y otro fue la Argentina de Perón, que también ¿y eso se le dio hizo? muchísimo. ¿Por dinero o se hizo por afinidad ideológica o por qué? Bueno, yo creo que los argentinos lo hicieron primero por finalidad ideológica. Perón era un hombre muy pronazi, era un hombre muy seguidor del régimen, era un admirador de Adolf Hitler, ¿no? Y luego también porque tenemos que recordar que el nacionalsocialismo, los nazis y los croatas, que también eran seguidores del régimen nazi, escaparon hacia Argentina, pero también llevando muchos depósitos de oro, de todo el oro que habían sacado de los bancos centrales de los países ocupados y que acabaron en reservas en el Banco de Argentina. ¿Y lo nuestro en España por las mismas razones o por estupidez española? Bueno, yo creo que en España también se descubrió que había entrado muchos lingotes de oro a través de Canfranc, de la estación de tren de Canfranc. Sí. Entró muchísimos lingotes de oro del Reichsbank, algunos creo que todavía están en el depósito del Banco de España. Lo hicieron público José María Irujo, no sé si te acuerdas, el periodista del diario El País, que lo hizo público. Y luego, porque aquí Franco le dio mucha protección en la época de Martín Artajo, cuando era ministro de Asuntos Exteriores, se calcula que casi a 3.000 nazis que huían de la justicia aliada se refugiaron en España. Otto Skorzeny, Klaus Barbie pasó por España, muchos se quedaron. Tú vas ahora mismo al cementerio de Alicante y te encuentras muchas lápidas con un símbolo rúnico en las lápidas, y esos que han sido nazis refugiados en España. Estamos haciendo la digestión, metabolizando el libro Muerte a la carta. Nos espera Elvis Presley en un momento. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. Málaga, capital de la Costa del Sol. Ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado.
Estamos con nuestro compañero Eric Frattini. Él ha escrito un libro delicioso hace ya algún tiempo, Muerte a la carta, que yo tengo mucho interés en que juntos destripemos, porque alrededor de la última cena o el último almuerzo de grandes personajes se puede repasar parte de nuestra historia. Vamos a saltar en el tiempo y en el espacio. Dejamos a los nazis, vamos a otro personaje absolutamente conocido, Elvis Presley. Aunque, ¿sabes cuál fue su última cena? Elvis nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Pocos sabían que tenía un gemelo, pero que murió en el parto. La infancia de Elvis transcurrió como en cualquier humilde familia del sur, sin grandes lujos, aunque siempre con un plato sobre la mesa. Tras terminar sus estudios básicos, comenzó a trabajar, consiguiendo a los 18 años un puesto de trabajo como camionero. Allí en su camión pasaba horas escuchando y cantando ritmos muy distintos, como el country, el folk o el gospel. Un buen día decide regalarle a su madre un disco grabado con su voz, así que acude a Sun Records y por solo $4 masiva graba 2 canciones. La secretaria de los estudios quedó impresionada por el físico y por la voz de Elvis, por lo que decidió hablarle de aquel joven camionero al director de la compañía discográfica. Unos meses después de aquello, grabaría varios temas para el sello Sun Records, que rápidamente se convirtieron en éxitos locales. La primera vez que sonó en la radio una grabación suya, tuvieron que repetir el tema 20 veces ante la avalancha de llamadas que recibieron. Así comenzó todo. A partir de ahí, 75 álbumes de estudio publicados en vida, 8 discos en directo y varios recopilatorios. El rock and roll no lo inventó Elvis, como muchos pueden pensar. Ya existían otros cantantes como Fats Domino o Little Richard, todos ellos negros. Y precisamente eso le benefició a Elvis, porque en la racista América de los años 50 era más fácil triunfar si tenías una portentosa voz, una imagen atractiva y seductora y sobre todo una piel blanca. Su primer número 1 es de principios de 1956. La fama de Elvis se disparó aquel año, lo que le llevó incluso a rodar la primera de las 33 películas que protagonizaría a lo largo de su vida. Todo marchaba bien, a pesar de que muchos descalificaban su música. Para contrarrestar aquellas críticas, su manager lo animó a que cumpliera con el servicio militar como cualquier otro americano. Fue así como en 1958 se trasladó a Alemania para cumplir con sus obligaciones. Allí encontraría el amor. Elvis Presley, el gran rey del rock, se enamoró perdidamente de Priscilla, una chiquilla de apenas 14 años que permanecía en Alemania por motivos de trabajo de su padrastro. A pesar de las presiones y tras 8 años de noviazgo, Elvis y Priscilla contraían matrimonio el 1 de mayo de 1967 en el Hotel Aladdin de Las Vegas. Justo 9 meses después, el 1 de febrero de 1968, venía al mundo su única hija, Lisa Marie. Durante un tiempo las cosas no pudieron marchar mejor en lo personal y en lo profesional, pero el estrés del trabajo y de la fama, las continuas depresiones de Elvis, la medicación que tomaba para superar su timidez y sus enfermedades, todo eso hizo que Elvis y Priscilla se fueran separando. 6 años después de la boda, se divorcian a petición de Priscilla. Ella alegó apatía y dejadez de las obligaciones familiares por parte de Elvis. Además añadió que se había enamorado de su instructor de karate. Aquello fue un duro golpe emocional para el rey del rock. A sus 38 años se quedaba solo, con graves problemas de salud, con un evidente deterioro físico y una tremenda dependencia de las anfetaminas. Así transcurrieron los últimos años de su carrera, intentando mantener el hueco que tiempo atrás había sido tan fácil conseguir. Cada vez era más frecuente que sus conciertos empezaran con horas de retraso, incluso que algunos se cancelaran. En abril de 1977, actuando en Baltimore, sufrió un colapso y permaneció 20 minutos clínicamente muerto. Solo 4 meses después, en la madrugada del 16 de agosto de 1977, Elvis era encontrado agonizando en el baño de casa. Murió de un ataque al corazón cuando lo trasladaban al hospital. Eric, en tu libro leo el capítulo de Elvis titulado El rey de la nevera bien llena. ¿Qué había en la nevera de Elvis? Es decir, ¿cuál era la relación de Elvis con la comida? Él era un maniático y él exigía que en la nevera de Graceland, ¿no?, que era como se llamaba su residencia en Memphis,
siempre hubiera una serie de productos que era importantísimo que siempre estuvieran esos productos. Y había, por ponerte un ejemplo, tenía que haber carne picada congelada, cajas de refrescos de naranja, rollitos calientes de la marca Brown Serves, 6 latas de galletas, salchichas, tocino delgado, mostaza, mantequilla de cacahuete, pudín de plátano recién hecho todas las noches, brownie de chocolate, que había que hacerlo todas las noches. Y luego en su nevera también es muy curioso, ¿no? Porque te decía un poco cómo era la personalidad en los últimos meses de su vida, ¿no? Era muy importante porque tenía que haber siempre 3 frascos de Dristan, que es un spray nasal para poder respirar. Tenía que haber Super Anagist, que es una marca de vitamina C, Contact, que es pseudoefedrina, Sucrets, que son antibióticos, chicles Finamint, que es un laxante muy potente, y había otras cosas como cerillas, cajas de azúcar, es decir, pero era muy maniático, decía que siempre esos productos tenían que estar siempre en su nevera. Por tanto, el peso, más allá de lo que los fármacos pudieron contribuir a todo ello, no era un problema de tiroides, sino que le pegaba bien a la cosa, ¿no? Era comilón. Era comilón. Incluso él en su última noche de vida, él hace una comida muy fuerte, ¿no? Dicen que él por el tema de las drogas, por el efecto de las drogas, él dormía mucho. Dicen que estaba mucho tiempo medio dormido por las drogas, ¿no? Y se dice que él, sobre las 5 de la tarde de ese famoso 15 de agosto, él se levanta y pide que le preparen 2 sándwiches de mantequilla de cacahuete con rodajas de plátano. Y dicen que eso fue lo único que comió, que él se vuelve otra vez al dormitorio a seguir durmiendo, se despierta a las 23:30 de la noche del día 15 y le pide a su cocinera, la despierta y le dice que por favor que le prepare un gran plato de espagueti con albóndigas. Vale. Y él toma parte de postre galletas de chocolate con helados de vainilla y chocolate. Y él se dice que en esa noche él tiene como un tema provocado por un exceso de drogas, él se cae en el baño, se golpea la cabeza y dicen que el vómito que le provoca el haber comido tantos, él se ahoga con su propio vómito y muere y fallece. Todo eso, supongo que la autopsia es el expediente que nos permite conocer todos estos detalles, ¿no? Sí, además es que hay personajes como por ejemplo Elvis Presley, por ejemplo Michael Jackson, por ejemplo Rod Hudson, que también aparece en el libro, por ejemplo Freddie Mercury, que también se le hace la autopsia, y claro, en la autopsia aparece cuál fue su última comida ingerida, por eso se sabe ahora oficialmente qué fue lo que comió esta gente famosa. Bueno, precisamente hablando y por alusiones de la voz y el ritmo de las caderas de Elvis a la voz y provocación del enorme Freddie Mercury. Él, Freddie Mercury, antes de morir, sentó a sus amigos alrededor de la misma mesa. Le brindamos un pequeño tributo en forma de palabras y enseguida con nuestro invitado de esta noche nos va a contar cuál fue su última cena. La carrera musical de Freddie Mercury, uno de los mejores vocalistas de la historia del rock, se desarrolló en Inglaterra, pero lo cierto es que nació en Tanzania, África, el 5 de septiembre de 1946. Su padre era funcionario de la Secretaría de Estado británica para las colonias y por ese motivo Freddie nació en Zanzíbar, un protectorado británico, aunque a los 8 años fue enviado a la India. Allí comenzó sus estudios de piano y su afición a la música. Pronto los profesores detectaron sus magníficas capacidades vocales, su buen ritmo y su oído. Con solo 13 años ya tocaba el piano de forma magistral. Pasó el tiempo y la familia decide trasladarse a Reino Unido y allí comienza el joven Freddie Mercury sus estudios universitarios. Fue en aquel ambiente en el que funda su primer grupo de música. Después llegarían muchos otros, hasta que por fin, en abril de 1970, funda junto a Brian May, John Deacon y Roger Taylor el mítico Queen. En el plano personal las cosas marchaban también bien.
A sus 24 años comenzaba su noviazgo con la dulce Mary Austin, con la que compartiría una buena amistad incluso después de finalizar su relación. A principios de los 80, los rumores sobre la homosexualidad de Freddie Mercury eran cada vez más fuertes y en 1985 su entorno más cercano conoce a Jim Hutton, un peluquero con el que mantendría una relación estable. 2 años más tarde, a Freddie Mercury le diagnostican SIDA, aunque lo llevaría siempre en el más absoluto secreto. Ni los miembros de Queen lo sabrían. Ellos, al igual que el resto del mundo, lo conocería el día antes de su muerte. A través de su manager confirmaba que tenía SIDA. 24 horas después, el domingo 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury fallecía a los 45 años. El último deseo de Freddie Mercury fue que se relanzara su tema Bohemian Rhapsody para recaudar fondos para la lucha contra el SIDA. De hecho, esta canción fue considerada en el año 2000 la más hermosa del mundo en una votación popular a través de Internet. La última vez que vimos a Freddie Mercury ante una cámara fue en el videoclip de una canción titulada Esos son los días de nuestras vidas. Justo un año después de su muerte, el 20 de abril de 1992, se organizó un concierto homenaje a Freddie Mercury en el estadio de Wembley. En él se dieron cita numerosas estrellas de la música. Los beneficios del concierto y del disco que se editó fueron destinados íntegramente a la lucha contra el SIDA. Desde la muerte de Freddie Mercury en noviembre de 1991, muchos son los discos recopilatorios que nos han recordado su obra. Y es que, aunque se cumplen 24 años de su desaparición, su música debe cumplir la máxima de uno de sus temas. El espectáculo debe continuar. Qué bonito canta este tío, Eric. Espectacular, es espectacular la voz que tenía. Era un genio, para mí me parecía un genio Freddie Mercury. Sí. Oye, ¿y es cierto que Freddie Mercury tenía su propio cocinero que siempre le acompañaba? Joe Fanelli, sí, fue su cocinero creo que 10 años. Fue su cocinero y además siempre iba en todos los desplazamientos que hacía Queen a dar sus grandes conciertos, siempre iba Joe Fanelli en la comitiva porque ya cuando incluso Freddie Mercury tiene la salud muy deteriorada, Joe siempre le preparaba unos platos especiales. Porque tú sabes que la familia de Freddie Mercury son zoroástricos, proceden de una zona de la India, toda la familia de Freddie Mercury. El apellido de Freddie Mercury es Bulsara, su madre también es zoroástrica, ¿no? Y bueno, y a él le apasionaba, por ejemplo, le apasionaban los guisos que le preparaba su madre, el dansak, que es un famoso como una especie de guiso a base de cordero hervido, con lentejas, con verduras y con arroz, ¿no? Que es muy típico. Además lleva muchas especias, como buen plato como buena gastronomía india, ¿no? Uh-huh. Joe Fanelli en los últimos años, pues le preparaba a un tipo, él le había diseñado una dieta especial a Freddie Mercury para que tuviera mejor el tema, porque ya se sabía que él estaba enfermo. Ya. Bueno, él intenta ocultar su enfermedad o vivirla en intimidad hasta el final. Sí. Se retiró de los escenarios, no salía de casa. Sí. Un día antes de morir invitó a cenar a familiares, a todos sus amigos y amigos para decirles adiós. ¿Qué hubo en aquella mesa? Pues la cena estuvo preparada por Joe Fanelli, que prepara sopa de vegetales, un tipo de sopa de vegetales que le gustaba mucho a Freddie Mercury. Prepara costillas de cerdo con salsa barbacoa y pastel de manzana de postre, ¿no? Que era un menú que le encantaba a Freddie, ¿no? Y además todos ellos brindaron con vodka frío, porque también le apasionaba a Freddie. Y lo más curioso de todo es que Freddie Mercury no probó ningún plato de aquella última cena porque él ya estaba muy deteriorado por la neumonía, provocada también por el SIDA que sufría. Y lo más curioso de todo es que fíjate, si tenía una buena relación con su cocinero, con Joe Fanelli,
que cuando él fallece y se lee el testamento, él ha dejado $500,000 de libras esterlinas como herencia a Joe Fanelli por haberle cuidado tantos años. Fíjate qué bonito. Sí. Bueno, vamos a dejar a Freddie Mercury, vamos a situarnos ahora en Medellín, en Colombia. El 2 de diciembre de 1993, el narcotraficante Pablo Escobar recibía 12 impactos de bala. Se ponía fin a una figura que para muchos era un héroe y para otros un simple narcotraficante y asesino. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Pablo Escobar ocupó el puesto número 7 en la lista de hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. Cuando lo abatieron a tiros, Pablo Escobar tenía una fortuna estimada de $25.000 millones, 40 coches de lujo, 200 especies animales salvajes y más de 500 bienes inmuebles. Eric, vamos a hacer un poquitín de memoria. ¿Quién fue Pablo Escobar? Es decir, ¿cómo llega a convertirse en el narcotraficante de cocaína más famoso de la historia? Bueno, Pablo Escobar era un personaje en Medellín. A él le llamaban el patrón, el capo, el zar, Don Pablo o Robin Hood, porque digamos que Pablo Escobar consigue ascender, hacerse popular dentro de la zona de Medellín, una zona muy pobre en ese momento, porque digamos que Pablo Escobar sustituye a la función que tiene que hacer el Estado colombiano. Entonces, ¿qué hace Pablo Escobar? Pues Pablo Escobar comienza a construir edificios enteros para gente pobre, gente que no tenía dónde vivir. Construye estadios de fútbol para que los chavales, los chicos, los niños de la calle salgan de la calle y se dediquen a hacer deporte. Claro, tú piensas, qué maravilla, qué obra tan maravillosa, pero claro, ¿esto cómo se pagaba? Bueno, esto se pagaba a través del tráfico de drogas controlado por Pablo Escobar, porque claro, Pablo Escobar era conjuntamente con el cártel de Cali, de los Rodríguez Orejuela, eran los dos más grandes traficantes de drogas del mundo. Se dice que el cártel de Medellín, controlado por Pablo Escobar, y el cártel de Cali, controlado por los Rodríguez Orejuela, controlaban casi el 53% del tráfico de cocaína mundial. ¡Qué barbaridad! Fíjate, claro, eso le hace que se sitúe en el puesto número 7 de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. ¡Qué fuerte! Bueno, y un tipo como este, que debería tener una seguridad y, por supuesto, siempre en permanente alerta, ¿cómo consiguió la policía descubrir el lugar donde se escondía? Pues mira, durante muchos años estuvo buscado por la DEA, por la Agencia Antidroga estadounidense. Incluso hay una fotografía muy famosa, porque cuando se dice que Pablo Escobar está siendo buscado está siendo el hombre más buscado por la DEA y el FBI, él con su hijo pequeño se hace una fotografía en la verja justamente delante de la Casa Blanca en Washington, justamente cuando él estaba siendo buscado, ¿no? Uh-huh. Él pasa su último día, el día 2 de diciembre del año 93, él está escondido en un barrio, el barrio de Los Olivos, en un barrio de la zona norte de Medellín, ¿no? Está escondido con uno de su principal guardaespaldas y con Luz Mira Restrepo. Luz es una señora muy mayor, todavía vive. Luz Mira Restrepo era la cocinera privada del narcotraficante. Y ella aquel día le ha preparado una comida típica de Colombia, ¿no? Que es esa base de carne con arroz, plátano, huevos fritos y arepas de maíz. Esto es aproximadamente sobre la 1:15 de la tarde, ¿no? Y sobre las 14:35 parece ser que lo que se dice es que el guardaespaldas de Pablo Escobar hace una llamada telefónica y es detectada por la unidad de la Policía Especial colombiana, que lo detecta, asaltan el piso donde él se encuentra y lo matan a tiros. Y por tanto, lo último que cenó fue esa comida típica de su tierra. ¿Las arepas, esto qué es? ¿Las hojas del maíz? Sí, no, arepas de maíz es unas tortas que se hacen con harina de maíz, que en Colombia son muy famosas, y que lo que se suele hacer son como una especie de tortillas de maíz, que se suelen rellenar pues con carne, con arroz, con plátano frito, no el plátano que nosotros conocemos, es el plátano macho, que es un plátano que no es dulce, es un plátano que es un poquito incluso amargo, no es dulce, no es el plátano que nosotros conocemos. Déjame que vamos a seguir con malos malísimos.
Vámonos hasta Nueva York, año 1966. John Gotti hacía el juramento de la Cosa Nostra. Se convertía en un soldado de la familia Gambino, el grupo mafioso más importante de la ciudad de Nueva York. Se dedicaba a matar y estafar para don Carlo Gambino. Cuando este murió, no tuvo ningún reparo en asesinar a su sustituto y autoproclamarse capo. En los años 80, John Gotti se convertía en una de las grandes figuras de la Gran Manzana. Acaparaba la atención de los medios de comunicación y del FBI, que intentaba por todos los medios darle caza. En 1990, su suerte cambió. Fue delatado por su mano derecha y terminó entre rejas acusado de 16 asesinatos, evasión de impuestos y extorsión. Eric, ¿podemos decir que John Gotti, además de aficionado a ver películas de Scorsese, El Padrino, de ser el último gran padrino de la mafia en Estados Unidos? Bueno, yo creo que es el arquetipo, cuando hablamos de John Gotti, tenemos el arquetipo de ese jefe de la mafia que ha ascendido en el poder de la Cosa Nostra a través de la violencia, ¿no? Yo creo que ya los últimos jefes de la mafia actualmente en Estados Unidos, todavía sigue funcionando de forma muy activa la mafia italiana en Estados Unidos, han ascendido a través de los grandes negocios, de ganar mucho dinero para las familias de la mafia, ¿no? Bien es cierto, a través de negocios como la prostitución, el control de los seres humanos, del tráfico de seres humanos, del tráfico de drogas, pero John Gotti era un personaje que subió y escaló en el mundo de la familia Gambino a través de la violencia. Él es el responsable máximo y por eso se le condena después a cadena perpetua de asesinar a Paul Castellano en la puerta de otro famoso restaurante de Nueva York, ¿no? Que lo mata y digamos que lo desplaza como jefe de la familia Gambino, que es una de las más grandes y más poderosas, y él se hace con el control de la familia. Y digamos que John Gotti era un hombre que caía realmente muy simpático en la prensa neoyorquina, y aquello no gustaba mucho a otros miembros de la familia, de las grandes familias de Nueva York. Él murió el día 10 de junio en una celda del hospital penitenciario de Springfield, víctima de un cáncer de garganta. Tenía 61 años. ¿Qué cenó en la última noche? Bueno, él dicen que no puede cenar. Él pide una cena como cena. Él pide una botella de vino blanco, una hamburguesa de carne de vaca de Texas con queso parmesano fundido y acompañado de patatas fritas bañadas en ketchup. Pero se dice, eso lo apareció en una de las biografías, de las grandes biografías de John Gotti. Lo dice su biógrafo, mientras que la prisión federal de Springfield, el hospital penitenciario donde él muere de cáncer, dicen que él nunca probó nada de comida porque él sufría de cáncer de garganta y él ya no podía ingerir alimentos. Entonces, bueno, ahí está la leyenda también de qué fue lo último realmente que comió. Esta noche estamos conociendo cómo fueron las últimas cenas de personajes, que han sido parte de la historia. Muerte a la carta, ese es el título del libro escrito por Eric Frattini, que nos acompaña hoy aquí en el estudio. Vamos a situarnos en noviembre del año 2006. Saddam Hussein, presidente de Irak durante casi 25 años, es condenado por el Alto Tribunal Penal de Irak a morir en la horca acusado de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Había sido detenido 3 años antes, en diciembre de 2003, en una operación que iniciaron los americanos ante la sospecha de que Irak guardaba en sus arsenales armas de destrucción masiva. Armas que nunca se encontraron. 9 meses después de la invasión de Irak, con más de 265.000 hombres de 6 países diferentes, Saddam Hussein fue localizado en un agujero bajo la tierra muy cerca de su ciudad natal. Bueno, Eric, una vez que la NBC informa en exclusiva de que el 30 de diciembre de 2006 el dictador iba a ser ejecutado en la horca, cuéntame cuál fue su última cena y quién se la preparó. Bueno, su última cena se desarrolla sobre las 11 de la noche del viernes 29 de diciembre. Ya bajo control, Saddam Hussein ha sido entregado por los estadounidenses a las autoridades iraquíes, que son los responsables de llevar a cabo la ejecución de Saddam Hussein. A él le dejan orar en la mezquita del campamento, y posteriormente se le da su última cena. Y la última cena se la prepara además un tipo que yo conozco, Ibrahim al-Shawid. Ibrahim al-Shawid era además tú habrás oído hablar de ese hotel, el Hotel Al-Rashid
de Bagdad, porque era el hotel de la prensa. Fue el hotel de la prensa incluso durante la Primera Guerra del Golfo, donde yo estuve destinado por la cadena SER como corresponsal, y Ibrahim al-Sawied es quien le prepara la última cena. Saddam Hussein, justamente unas media hora aproximadamente antes de ser ejecutado en la horca, se le prepara pollo con salsa de dátiles, arroz blanco con tomillo y cúrcuma, que es una especie muy famosa en los países árabes. Y para beber, él solo pide agua caliente con miel porque, curiosamente, fíjate qué curioso, él decía que tenía problemas de garganta, que había cogido, se había enfriado y que necesitaba agua con miel. Fíjate lo para que cuidarse, vamos. Sí, pero fíjate qué curioso que tú te preocupes porque tienes dolor de garganta, de tomar agua caliente con miel, cuando a las 2 exactamente, ya a las 2 de la mañana, casi eran las 3 de la mañana, él es sacado de la celda y es ejecutado en el cadarso, en la horca. Te duele la garganta y te ahorcan, paradójico, ¿eh? Sorprendente. Sus últimas palabras también forman parte de una realidad o de leyenda. Bueno, eso, claro, es que al final las últimas palabras de Saddam Hussein, bueno, hay muchas versiones sobre lo que dijo realmente Saddam Hussein, ¿no? Unas es que maldijo a los soldados estadounidenses, otras fueron palabras como no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, que son las famosas frases de Inshallah, y también pidió que los iraquíes se levantasen contra los invasores estadounidenses, ¿no? Pero estos son leyendas, o sea, no se sabe exactamente qué fue con certeza lo que dijo antes de morir. Bueno, el libro es completísimo, es un libro escrito por Eric Fratini, por Andrés Madrigal, es súper entretenido de leer, digo, porque además de saber ese punto morboso gastronómico del que hablábamos al principio, fíjate la cantidad de variables, de afluentes, de contenidos alrededor de estos personajes, y es curioso cómo incluso la propia cultura cinematográfica se ha encargado de valorar, en fin, la última cena, ¿no? Que ese preso condenado a muerte al que le permiten cenar lo que le apetezca. Hay mucho de mítico en esto, ¿verdad? Sí, eso, fíjate, es muy curioso porque también investigué de qué venía esa famosa tradición de la última cena. ¿Y sabes de qué viene? Viene de la época realmente viene de la época de Enrique VIII, del reinado de Enrique VIII, porque se dice que cuando un condenado a muerte iba a ser ejecutado, el verdugo era quien pagaba, el que le iba a cortar la cabeza era quien pagaba la última comida del condenado, con la intención de que le perdonase por lo que él iba a llevar a cabo, que era la propia ejecución del reo. Y dicen que de ahí viene la historia de la última cena. Bueno, fíjate, yo tuve oportunidad, no sé si conoces a Miguel Ángel Almodóvar. Sí, hombre. Que tuvo la osadía incluso de contar cuál fue el menú de la última cena. Claro, yo le preguntaba a Miguel, ¿y eso cómo se puede saber? Pues al final, claro, ¿en qué época estamos? ¿En qué parte geográfica estamos? Esto nos va a ir dando pistas de qué es lo que se pudo tomar y qué se pudo beber. Es curiosísimo, ¿eh? Claro, sí, bueno, es que además me estás hablando, Miguel Ángel es uno de los grandes hombres de la cultura gastronómica, tiene grandes estudios hechos, pues por ejemplo, tiene un libro maravilloso, no sé si lo conoces, sobre la historia de la gastronomía en El Quijote de Cervantes. Sí, correcto. Un libro maravilloso, que además te descubre muy bien porque Miguel Ángel lo que ha conseguido a través de sus libros de gastronomía es también que sepamos entender la historia, la propia historia que ha vivido la humanidad a través de esa cosa tan curiosa que es la gastronomía. Muerte a la carta, famosos, sus últimas cenas y recetas, escrito por Eric Fratini y Andrés Madrigal, una lectura absolutamente recomendable, entretenido e instructivo. ¿Qué se le puede pedir más a un libro? Eric, ha sido apasionante el seguimiento que te hemos hecho hasta poderte sentar en el estudio. Nos apetecía mucho estar contigo y desde luego estamos muy pendientes a tu próxima publicación. Confío que nos podamos sentar y compartir un rato de radio hablando de ese último libro. Un verdadero placer, ya lo sabes. Gracias. Vamos al boletín de noticias y luego seguimos. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane al tiempo y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno.
Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no entiendo nada. Hey, hey, yo. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, 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 porque tú me faltas, yo extraño tu boca. Que a mí me toca esta vida loca.